Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la Economía P2P. Estamos nuevamente con Leo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo vayan? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo tranquilo. Y hoy traemos otro ¿por qué no? Hoy vamos a hablar de Dash. Como saben, con Leo nosotros pasamos por muchas monedas antes de llegar a Bitcoin Cash. Dash no es una de esas. Por lo menos yo no. Pero sí que sabemos más o menos cómo de qué va. Sí. Pero De hecho, una de las sí. cosas bastante interesantes es que hemos probado incluso monedas más oscuras en el sentido anglosajón de la palabra, que tienen una tecnología por ahí un poco más distinta, por eso también quizás nos llamaba más la atención. Sí, Mimble, Qué Wimble sé yo, y por todo ejemplo, eso. estas que, claro, las que tienen Mimble Wimble como Green, por ejemplo. Sí, o Bim. eh, o Beam, exactamente, o Nano inclusive, que hasta cierto punto era menos conocida que Dash, Sí. pero Dash siempre estaba figurando ahí como una criptomoneda, incluso a mí personalmente creo que nunca me llamó demasiado la atención. Y ahora sabemos por qué. Pero bueno, básicamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy es comentando un poco qué es Dash, cuáles son sus características, qué tiene de positivo, obviamente las cosas no tan buenas, y quizás, ¿por qué no?, algo que podríamos traer a Bitcoin Cash, o sea, qué cosas se podrían replicar dentro de la comunidad de Dash, y qué cosas se podrían traer a Bitcoin Cash para poder seguir construyendo sobre esa base de efectivo electrónico de persona a persona, con todo el conocimiento que tiene, digamos, otras comunidades y con toda la experiencia que tienen otras comunidades. Dicho sea de paso, algunas de las personas que hoy en día están en la comunidad de Bitcoin Cash llegaron a la comunidad de Bitcoin Cash Por Dash. vía otras criptomonedas como por ejemplo Dash. Sí. Sí, exacto. Bueno, si querés empezamos. Primero, Dash cambió su nombre 3 veces. En su momento se llamaba Xcoin. Después se llamó Darkcoin. Y al final se llamó Dash. Esto nosotros lo situamos como algo negativo. Porque andar cambiando el branding no está bueno. Eh, es un fork de Litecoin. El cual es un fork de... No es un fork, en realidad es una altcoin. Pero digamos que Exacto. sería el fork de una altcoin, una cosa así. Técnicamente, o sea, con respecto al branding, ellos lo habían hecho por una cuestión positiva. O sea, el nombre de Darkcoin como que no les quedaba demasiado popular, o sea, estaba asociado Xcoin y con hoy te vendría bien igual, con todo lo de... Xcoin. Sí, hoy, puede hoy ser, será... quizás. Sí, hoy recontra. Exactamente, sí. Hoy funcionaría un poco más, pero por otras razones. Pero Darkcoin pasaron, digamos, a Dash. Y Dash sería como un acortamiento de Digital Cash. O sea que ya tenemos una idea de por dónde viene la mano la filosofía Sí. interna de Dash. Y si bien, digamos, está basado en el código fuente de Litecoin, que a su vez está basado en el código fuente de Bitcoin, Sí, que por no es que es un cierto... fork en el sentido de que compartían cadena, como por ejemplo Bitcoin Cash y BTC. Claro, no Sino compartía que, cadena con Litecoin, exacto, es o sea, cierto. tiene su propio bloque Génesis. No es un Claro. spin-off, sino que es una altcoin o una moneda alternativa. Es decir, tiene su propio bloque Génesis con sus propias reglas de consenso, sus Claro. propias características y demás. Sí, pero está Si basado en bien, Litecoin, ok. exactamente, Sí. está basado, Bueno, pero no quiere decir esto que sea un fork. eh, exacto. Sí. Bueno, nosotros tenemos un episodio de Litecoin. Si les interesa, ¿por qué no Litecoin? Está disponible en el canal, en la lista de los ¿por qué no? Donde se encuentra este episodio también. Uno de los cambios que hizo Dash es que dividió la red en dos capas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados en Bitcoin Cash a una sola capa. Pero Claro, la capa Litecoin, transaccional de los mineros. sí, exactamente. Ellos hicieron dos capas. La primera tenés los mineros, que son los que crean nuevos bloques. Y en la segunda capa tenés un nuevo ente que se llama Masternode. Ahora vamos a hablar un poquito más de los Masternode. Pero básicamente se encargan de hacer cosas como Private Send, Instant Send, lo vamos también a hablar. Y básicamente, ¿cómo se es un Masternode? Bueno, tenés que ser un minero y poner en staking 1000 Dash, ¿no? Eso es un poco el panorama. Ahora vamos a hablar más específicamente. Exacto. Acá ya notamos una característica positiva, que es Dash está basado en minería. Sí, Ahora sí, bien, prueba de esta trabajo. minería, o sea, exactamente, en prueba de trabajo. No, ahora bien, esta minería se ve un poco ofuscada por esta cuestión de incluir nodos de primera categoría y de segunda categoría, es decir, los masternodes y el resto de los nodos mineros, como una característica dentro de la red.
Sí, y usan su propio algoritmo. No usan SHA-256 ni nada de esto. Por otro lado, tiene una característica que para nosotros es probablemente la peor. Y es el IFP, o el Plan de Infraestructura Pública, ¿no? Básicamente, Dash tiene como una especie de sistema de gobernanza que lo manejan los masternodes, que son quienes deciden hacia dónde va este IFP. La IFP es del 10%, o sea, la gobernanza de Dash distribuye el 10% de las recompensas en bloque para el desarrollo del proyecto, ¿no? ¿Y cómo lo decidan? Bueno, lo deciden los masternodes, básicamente. Son los que deciden hacia dónde van los fondos. Si querés tocamos un poquito los masternodes, como para ver qué es lo que se encargan, porque es algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Primero almacenan la blockchain, se encargan de la gobernanza, sobre todo referido al dinero que va a este fondo. Son los que definen hacia dónde va el fondo. O sea, los mineros no pueden hacerlo, pues lo pueden hacer los masternodes. O sea, si querés ser masternode tenés que holdear o poner staking, sí, build Dash, siendo minero además, para poder hacerlo. Y se encargan de validar las transacciones, tanto de Instant Send como Private Send. Básicamente Instant Send hace que los pagos, cuando pagás, cuando activás esta función, tus pagos pasan a ser validados directamente por los masternodes y no por los mineros. Entonces es como más rápido, es casi instantáneo. Se te confirma instantáneamente. Ya tendrías la validación y el procesamiento de forma casi instantánea. Sí. Sin embargo, como vemos un poco todo esto de los masternodes, puede llevar a cierta centralización. Esto de poner dos categorías de mineros y todo, puede conducir a una centralización de la red. No creo que sea el mayor problema, pero es cierto que es algo que está ahí pendiente. Sí. Después también está que los nodos estos masternodes o los nodos maestros se encargan de otra cuestión que es similar, que se llama Private Send, que sería la traducción sería algo así como envío privado, que es básicamente una función que le permite a los usuarios de Dash realizar transacciones un poco más anónimas, y esto se hace mediante un proceso de mezclado o coin mixing, que es algo que ya tenemos estudiado en Bitcoin Cash con tecnologías como por ejemplo Cash Fusion o la mucho más reciente y ahora popular Cash Fusion. Cash Shuffle y Cash Fusion, creo que les dije en ese orden. Bueno, entonces, esta es una de las razones por las cuales muchas veces a Dash se lo incluye en listas de monedas como privadas. Y la realidad es que en rigor y en criterio, al no ser algo, digamos, obligatorio, como es en el caso, por ejemplo, de Monero, o incluso teniendo una capacidad muy bien integrada, como lo es, por ejemplo, en el caso de Zcash, que también, digamos, tiene sus propios defectos, que creo que ya hicimos un episodio al respecto. Sí. La realidad es que bajo ninguna, digamos, opinión seria se podría considerar a Dash como una moneda de privacidad en el sentido que se entiende, por ejemplo, una moneda como Monero, ¿no? Sobre todo porque esto es una característica que es opcional, no está implementada en la mayoría de las billeteras y no es popular. Inclusive Instant Send creo que no lo he visto implementado en muchas billeteras cuando lo he probado. Obviamente esto incluye un costo adicional, es decir, una tarifa extra por el uso. Lo mismo en el caso de Instant Send. Entonces esto habría que considerarlo a la hora de utilizar Dash para cualquier tipo de transacción. Sí, exactamente. Por otro lado tenemos algo que creemos que es lo más positivo, si se quiere, es que la comunidad está enfocada en ser P2P Cash. Y esto se puede ver en el caso de DashPay. No sé si quieres contar un poco, Leo, de DashPay. Sí, básicamente es una tecnología, es como una especie de hub que organiza la comunidad de Dash, que si bien es cierto que en rigor no existe un grupo desarrollador único, en la práctica está bastante centralizado el tema, digamos, de nuclear toda la información en un solo lugar. No es como, por ejemplo, en Bitcoin Cash o incluso en BTC, donde tenés la información mucho más dispersa y la tecnología es mucho más dispersa con distintos grupos trabajando en distintos proyectos, sino que acá como que todo está enfocado detrás de, y se orienta detrás de ese IFP, ese, digamos, subsidio para la actividad, que es una de las razones por las cuales nosotros no consideramos que esto sea algo positivo.
Pero básicamente DashPay lo que te permite es como, bueno, tener un hub donde vos puedas encontrar lugares que te permitan pagar con Dash y también intercambiarlo por bienes y servicios en lugares donde normalmente esto no se acepta. ¿Cómo lo hacían hasta hace un tiempo? Había un sistema en el cual vos podías sacar una tarjeta prepaga virtual que podías utilizar en distintos sitios. Y esto estaba bueno porque podías pagarlo con Dash directamente de forma anónima. Y la podías utilizar en cualquier sitio que aceptara una tarjeta. Ahora, la única razón por la que lo menciono es que era anónima, es decir, no necesitabas vincularlo con tu identidad. Esto lo retiraron, o sea, es un programa que obviamente duró demasiado poco y no iba a existir por mucho tiempo porque las regulaciones lo persiguen y bueno, ya no existe más. Pero si no, obviamente estás pagando con dinero fiat. Simplemente lo que existe ahí es un proceso de swap Sí. en el cual hay una empresa que está poniendo liquidez para que vos puedas hacer pagos con Dash. Y después, bueno, también es una criptomoneda que suele ser bastante popular en sitios donde se permite el pago con criptomonedas o en pasarelas de pago cripto que sí permiten el pago directo. Entonces hay ciertos sitios que ya tienen incorporados pagos cripto, estos que incluyen 25.000 monedas, pero en general una de ellas suele ser Dash. Sí. Bueno, también tienen su especie de mapa de where to spend Dash, que es donde puedes gastar los Dash. O sea que acá podemos ver un poco esta idea de que quiere usarse como P2P Cash, lo cual es una de las cosas que valoramos. Por otro, si querés lado positivo, es que, bueno, existe hace varios años, o sea, superó cierta prueba del tiempo, ¿no? Eh, Otro aspecto es el supply, o sea, la cantidad de monedas tiene un límite. Sin embargo, acá tenemos un punto negativo, si se quiere, y es cómo está distribuida la emisión. Eh, por lo menos hasta que se acabe la emisión y los nodos y los mineros y los masternodes tengan que vivir de las transacciones. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, el 45% de la recompensa del bloque va al minero, el otro 45% a los masternodes y el 10% que va para la reserva del el fondo. Por otro lado tenemos que Dash es Proof of Work, lo cual también consideramos uno de los puntos más positivos de Dash. No Sí. usa el mismo algoritmo de Bitcoin, usa otro algoritmo, X11, que es un algoritmo personalizado por el propio desarrollador que fundó Dash. Sí, que no sé, seguramente querés explicar vos esto más. Lo del algoritmo. Básicamente, lo que tenemos como información es que el nombre viene porque es una secuencia de 11 algoritmos distintos de hash, que básicamente esto está pensado para evitar, en el caso, por ejemplo, de que uno de los algoritmos de hash sea comprometido, bueno, todavía tenés otros 10 sobre los cuales, digamos, puedes confiar. Básicamente, no sé, supongo que será sacar el algoritmo de SHA-256, después engancharlo con otro, o sea, tomás ese resultado, lo enganchás con otro algoritmo de hash, tomás ese resultado, lo enganchás con otro algoritmo de hash. Entonces, en ese proceso de construcción, digamos, de algoritmos de hash, terminás teniendo al final de todos un hash único para el bloque. Y bueno, en ese proceso suele ser bastante más fácil, más seguro frente a, por ejemplo, una especie de si el algoritmo de hash se ve comprometido. Es decir, falla alguno, bueno, dependés de otros también. En este sentido, no sé si habría que ver si criptográficamente esto tiene sentido. Creo que estamos bien con el algoritmo de SHA-256, que hasta ahora ha sido bastante seguro. Pero bueno, esto es algo interesante y obviamente para destacar que si bien está bueno o puede estar bueno, por ahí no hace lo que es el fuerte de la red necesariamente. También otra de las cuestiones que podríamos destacar como positivo es que si vos tenés un algoritmo de hash personalizado, no competís en términos de hash power con otras redes, Sí. salvo que se hagan forks de esa misma red, cosa que hasta donde tengo entendido en Dash no ha ocurrido. Entonces, en ese sentido, todo el poder de cómputo se concentra en esa red sola y no en otra. Ahora eso es también algo tenés positivo. por el otro lado la desventaja de que si no tenés equipos especializados, y por ejemplo, no sé si esto es así, pero si por ejemplo la mayoría del minado se hace con GPUs o CPUs, y bueno, es muy fácil para un atacante de tamaño, por ejemplo, del Estado, adquirir una cantidad suficiente de GPUs como para poder contrarrestar el poder de cómputo de la red.
que ahora vamos a hablar, porque acá hay una dinámica interesante que entra en juego con el tema de los masternodes y demás. Sí. Sí, parece que los masternodes supervisan la red, o sea, tienen el poder de rechazar nuevos bloques eh, y, y, por ejemplo, también rechazar obviamente los bloques que fueron aprobados de forma incorrecta. O sea, tienen un papel de doble chequeo, si quieres, con los mineros, pero a su vez tienen poder para rechazar un bloque. Eh, También activan una función que se llama Chainlocks de Dash, que lo que hace es una especie de aumento de seguridad cada 12 horas. Es como un grupo rotatorio de masternodes. Observa y confirma los nuevos bloques añadidos a la red. Eh, Esto supuestamente ellos lo plantean como algo que, digamos, es una ventaja ante un ataque de 51%. Sí. Porque es como una especie de algoritmo que va rotando quiénes son los masternodes que validan. Es un poco proof of stake, me parece, esta partecita, ¿no? En Esto de este tener sentido, unos... sí. Básicamente lo que hacen es, cada 12 horas se toma como una especie de snapshot de la cadena de bloques. El ataque del 51% lo que te permite es evitar que nuevas transacciones ingresen a los bloques. Es decir, si vos tenés el 51% del poder de minado, podrías potencialmente evitar con cierto nivel de fallo, ¿no? De que Sí, nuevas transacciones entren a los bloques. Y potencialmente, si tenés mucho poder de cómputo y también mucha suerte, podrías intentar hacer lo que se conoce como un reorg attack o un ataque de reorganización de los bloques, que básicamente te permite reconstruir parte del historial de transacciones anterior y obligar a la red a unirse a tu, digamos, nueva cadena de bloques más larga con un historial de bloques modificado. Esto básicamente es posible en prácticamente todas las monedas que tienen prueba de trabajo. La ventaja es que mientras más mineros haya, menos posibilidades hay de que uno de esos mineros obtenga la capacidad suficiente como para poder hacer este tipo de ataques, y baja los incentivos a largo plazo porque él va a querer, si está muy invertido, que la red funcione bien, y no va a tener incentivos para atacar una red que por un lado le da de comer y con, digamos, con la posibilidad de que la transacción que quiera revertir no le reporte, digamos, demasiados beneficios. sí. Porque básicamente estarías poniendo en duda la legitimidad de las propias monedas que vos atesorás. Entonces, en ese sentido, ya creo que desde el punto de vista del modelo de incentivos de Bitcoin original, ya existen bastantes frenos para este tipo de ataques, pero eventualmente, digamos, podría ser de utilidad tener algo más. Chainlocks lo que hace es generar snapshots, que son los masternodes lo que la generan, de, bueno, a partir de este momento, todo lo que sea hasta acá lo consideramos como parte intocable, y a lo sumo un ataque de reorganización podría deshacer las últimas 12 horas de la cadena de bloques, pero nada más. Entonces, podríamos decir con cierto nivel de seguridad que una transacción de Dash después de 12 horas aproximadamente, porque esto depende del tiempo entre bloques, podría considerarse relativamente imposible de revertir. Definitivamente irreversible. Lo mismo igual podríamos decir con prácticamente cualquier moneda que sea de proof of work y que tenga una suficiente cantidad de mineros cuidando y protegiendo la red. Mientras más Sí. transacciones, más mineros, mientras más mineros, más seguridad. Entonces, y el modelo de incentivos se ajusta solo. Es como que se traba entre sí todas las piezas para generar algo sólido. En mi opinión, esto es interesante, pero no necesariamente más beneficioso ni superador a lo que ya teníamos. De Sí, hecho, probablemente al contrario, le suma más complejidad al exactamente. sistema. Te suma más complejidad al sistema. Sí, sí. Lo cual sabemos que es algo negativo. La idea es siempre mantener Sí. las cosas lo más simple posible. Bueno, otro punto que para algunos es positivo y para otros puede ser negativo es que los bloques son cada 2.5 minutos. O sea, cada 2 minutos y medio. Básicamente es igual que en Litecoin, ¿no? Dividieron el tiempo entre bloques. Otra cosa que esta es negativa es que tiene un máximo de 2 megabytes por bloque. Hubo propuestas de aumentarlo, pero parece que no se aprobó nada y sigue siendo 2 megabytes. No sé. Esto es un punto eventualmente negativo, claramente. dependería de los masternodes. Sí, 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 lo deberían aumentar ellos, sí. Pero bueno, al parecer no se sabe.
Y después tenemos otra cosa que, bueno, está bueno, que lo había comentado Leo, es el Private Send, esta especie de coin shuffle. Lo interesante es que está directo en el protocolo, que es opcional. Eh, pero sí, tiene un costo extra. Es algo que tranquilamente lo puedes hacer con Cash Fusion. Sí, hoy en día, digamos, en Bitcoin Cash, sin tener la necesidad de que Sí, esto no esté hace falta. integrado en el protocolo, vos tenés las herramientas como para poder hacer este tipo de transacciones mucho más privadas, mucho más seguras, y sin la posibilidad de que haya digamos, un actor que tome control de esas monedas. Porque en general y tradicionalmente, durante mucho tiempo, los coin mixers eran, digamos, entidades que recibían las monedas y las distribuían ellos manualmente, de forma Sí, privada, cobrando una comisión por ello. Bueno, lo que tiene Cash Fusion en el caso de Bitcoin Cash es que la transacción está armada de tal manera de que nadie puede robar los fondos, es decir, ni siquiera el coordinador de esa transacción. Y ese coordinador tampoco obtiene información acerca de los participantes. En el caso de Dash habría que ver si esto es así. Yo personalmente considero que la tecnología que están utilizando potencialmente podría ser revertida en el futuro. Es algo similar a lo que hacía Monero al principio. O sea, Monero, antes de incluir muchas de las funciones de privacidad que tiene hoy en día, era, digamos, transparente en la cadena de bloques. Y esto es lo que tiene Dash. Entonces, habría que ver si la cantidad de transacciones privadas que tienen es suficiente como para garantizar un cierto nivel de anonimato. O sea, como que hay una masa de gente que se está escondiendo lo suficientemente como sí. para decir, bueno, si yo me meto acá, no voy a resaltar. Y bueno, pero está bien. Está bien que esté, pero de nuevo, esto, en mi opinión, no es algo que tiene que estar por protocolo. O sea, sale solo como una necesidad de la gente. Lo que sí tiene bueno es que, vamos, al ser transparente, no estás poniendo en riesgo la integridad de la cantidad de las monedas, por ejemplo, como si podría ocurrir en monedas como Zcash o Monero. Sí, por ejemplo, en Bitcoin Cash ya tenés que el 90% de las monedas, las últimas veces que se movieron, pasaron por Cash Fusion. O son Sí, descendientes de una sí. transacción que es descendiente de Cash Fusion, o sea. Te diría que hasta sería más privada que Dash desde este punto de vista, ¿no? Porque en Yo Dash estoy hay menos convencido gente de que que usa el Private nivel de Send. uso que tiene Cash Fusion es tan Es alto altísimo. que justifica considerar a Bitcoin Cash. Si consideramos a Dash como una moneda de privacidad, hoy Bitcoin Cash Bitcoin podría Cash ser termina de considerada como privacidad, una sí. moneda de privacidad. Sí, Lo más bueno es que privada al no todavía. tenerlo por protocolo, te Le ahorra saca dolores de complejidad cabeza al con los protocolo, sí. reguladores Sí, y también. le saca complejidad al protocolo. Le sacas complejidad al protocolo y no necesitas además digamos, un consenso de nodos maestros que validan este tipo de transacciones, sino que directamente es algo que los usuarios hacen y pasa como una transacción normal. O sea, ya Sí, sí. los mismos mineros saben cómo validar todas las transacciones y una transacción de Cash Fusion es en rigor una transacción más de la cadena de bloques. No es algo especial, ni es algo que se hace aparte, ni es algo que necesita un control o una verificación puntual, sino que directamente son transacciones eh, que ocurren en la red. Lo que sí es interesante es que, obviamente, al ser de modelo de UTXO, que esto es algo que estaba implícito, digamos, de ser un descendiente de Sí. Litecoin, y que es a su vez un descendiente de Bitcoin, lo que sí es interesante es pensar que sí se podría implementar una tecnología como Cash Fusion en Dash, a pesar de que ya tienen, digamos, esto, porque la tecnología opera de esa Sí, manera. O sí. sea, si tenés modelo de UTXO podrías implementarlo. El tema es que no sé si existen los incentivos teniendo algo por protocolo. Entonces, en ese Sí. sentido también estás limitando un poco la competencia. Sí, probablemente podría parecer algo mejor, pero no aparece porque ya existe esto. Sí, Eh, por otro lado, el uso de la red es bastante bajo. Por lo menos hoy. O sea, esto puede ser algo transitorio, ¿no? Pero la realidad es que hoy el uso de la red es muy bajo. Los sí. bloques tienen pocas transacciones. Aunque los bloques son cada menos tiempo, tienen pocas transacciones. Eh, estamos hablando alrededor de 10 transacciones por bloque. Pero bueno, eso supongamos algo que puede variar con el tiempo, puede aumentar. Eh, Sin embargo, no levantan el límite de 2 megabytes. Así que yo creo que Sí. si hay que resumir Igual el por por qué ahora no. vienen como sobrados con el tema de la cantidad de Sí, sí, transacciones. sí, con 2 megabytes sí. Entonces yo creo que redondeando el por qué no. ¿Por qué no Dash? Porque le pusieron demasiados parches con complejidad. Masternodes, Instant Send, Private Send, bloques cada 2,5 máximo. Le metieron Está bueno que lo demasiadas. digas como algo negativo. No, digo, le metieron demasiadas. Tocaron muchas cosas, digamos. Aunque
muchas fundamentales siguen existiendo como el modelo de incentivos, es como que le fueron metiendo capas de complejidad al protocolo. Sí, Que al parecer es una capa arriba de otra de complejidad y cosas. A su vez tienen el fondo de infraestructura del 10%, lo cual es algo que detesto. Me parece malo. sí, Y por otro lado tienen un máximo de 2 megabytes de tamaño de bloque. O sea, eso yo creo que son las sí. principales. La complejidad, el máximo de 2 megabytes y el fondo de infraestructura, el AFP, son como las tres principales razones por las cuales no Dash, digamos. Exacto. Lo que sí podemos destacar, y creo que esto es algo en lo que tanto Sí. Ian como yo vamos a coincidir, es que la comunidad de Dash en general tiene una visión que es más afín Sí. a la visión original de Peer-to-Peer Electronic Cash que lo que tienen algunas personas que, por ejemplo, están del lado de BTC o del lado de Ethereum o, digamos, de ciertas redes. Es decir, si bien la tecnología quizás no los acompaña tanto, sí es cierto que ellos por lo menos tienen la intención de utilizarlo como efectivo, utilizarlo para pagos. O sea, se imaginan yendo a un negocio y pagando directamente con Dash y que sea un pago fácil y que sea, digamos, procesado instantáneamente, que sea de persona a persona. Sí. No hace falta, digamos, pensar en tecnologías con intermediarios como por ejemplo Lightning Network y demás. Estoy seguro de que si tuvieran mayor cantidad de transacciones en la red, ellos eliminarían el tamaño máximo de los bloques, porque la filosofía de ellos va por ese lado, es decir, necesitan más incentivos para sus propios validadores o sus propios mineros y masternodes. Lo que sí también nos damos cuenta es que mucha gente que por ahí descubre Dash y después descubre Bitcoin Cash y ve el desarrollo que está teniendo y ve la capacidad, digamos, de la comunidad de generar nuevas herramientas y ve la posibilidad que tiene Bitcoin Cash frente a una tecnología como Dash. Sí, y no tiene de el 10% superar incluso a muchas de impuesto. criptomonedas. Exactamente. Y no es sin el minarquista. ISP y demás. Exactamente. Y bueno, yo creo que muchas de esas personas terminan haciendo un switch o por lo menos complementando. Creo que hay una persona que está en New Hampshire, que es parte del Free State Project, que es Joel Valenzuela. Él está mucho en Memo, que es una red social que está montada sobre Bitcoin Cash. Y él, según lo que él cuenta, vive prácticamente sobre criptomonedas. Y creo que su moneda favorita es Dash. De hecho, hay un podcast que creo que lo hostea, que es The Digital Cash Network, que es por Dash, obviamente. Y bueno, ahora también hace poco se sumaron al Zcash Podcast, que lo fundaron ellos porque está financiado con el grant que también tiene Zcash. Pero bueno, eventualmente, digamos, son por lo menos personas que tratan de predicar con el ejemplo. Sí, en ese sí. sentido considero que es bastante valorable. Sí, es parecido como con el caso de Nano, ¿viste? La quieren Exacto. usar, por lo menos. Pero es verdad que teniendo, digamos, la primera marca al mismo precio, ¿para qué vas a ir con la segunda marca? Claro. Y en ese sentido, o sea, si Bitcoin funciona bien, digamos, ¿por qué Dash directamente? Sí, sí, sí. ¿Qué mejora, qué innovación trae Dash que rompe con la necesidad? O sea, tiene que ser Sí. órdenes de magnitud mejor como para justificarse, Sí, sí, y la sí. realidad es que Dash no tiene ninguna. No, y además tiene este 10%, este maldito 10% que Sí. puede subir, como en el caso de eCash. eCash empezó con 8 Sí, y ahora y le va a poner subiría 32. bajo criterio, digamos, estos masternodes que tienen todos los incentivos Claro. para subírselo. Sí, sí. No lo han hecho, pero Sí. quizás Y porque el valor de la moneda no los lobby que se acompaña. arma alrededor de los masternodes. Quieren Exactamente. recibir la guita y ellos, viste, Sí. autoasignarse Bueno, la guita, por si ese alguno- tipo de cosas. Por si alguno no sabe lo que pasa, que ya recién lo comentaba, lo que pasó fue que en la comunidad Bitcoin Cash en el año 2020 hubo un hard fork entre, digamos, la versión original, que sigue siendo Bitcoin Cash, y Sí. una criptomoneda que se terminó llamando eCash, que eran los que en ese momento incluso estaban en el nodo mayoritario, que era Bitcoin Cash ABC, o perdón, Bitcoin ABC, que introdujeron un impuesto a los mineros del 8% dentro de su red. Esa moneda hoy se llama eCash. Y ya está activada la próxima actualización para subirlo a 32%. Es decir, vamos, el impuesto sube. No solamente no lo eliminaron, sino que lo subieron. Que es como, ya sabíamos que iba a pasar y por eso Sí, no lo sí. queríamos en Bitcoin Cash. Y bueno, eventualmente esto podría ocurrir con Dash. Nosotros les recomendamos a todos nuestros queridos Dashers que se puedan encontrar en la audiencia que por favor
reconsideren su posición o por lo menos se sumen a los esfuerzos y colaboren con la adopción del efectivo electrónico persona a persona que tenemos en Bitcoin Cash, porque consideramos que en ese sentido estamos orientados en el mismo lugar y tenemos una herramienta que está buena y que funciona y que creo yo es la primera criptomoneda en términos de adopción, en términos de uso y en términos de objetivo de la comunidad que sea efectivo electrónico de persona a persona. Sí, sí. Así que bueno, chicos, esperemos que os haya interesado este podcast. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau.